¿Alguna vez has sentido que tu vida está cambiando de una manera que no puedes explicar? Como si de repente las cosas que antes te importaban ahora se sintieran vacías. Como si el universo estuviera empujándote hacia algo más grande, algo más profundo. Pero no sabes exactamente qué es. Si estás aquí, no es casualidad. Tu alma ha comenzado un proceso de transformación espiritual, un viaje que pocos se atreven a recorrer, pero que aquellos que lo hacen nunca vuelven a ser los mismos. Hoy te guiaré a través de los pasos esenciales para navegar esta transformación espiritual de la manera más poderosa y consciente posible. No se trata solo de pensamientos positivos o frases bonitas. Esto es real, es profundo y es algo que cambiará tu vida para siempre. Así que respira profundo, ábrete a lo que viene, porque este mensaje es para ti. El primer paso en cualquier transformación es el reconocimiento. Muchas personas ignoran las señales de su despertar espiritual porque el mundo moderno nos ha enseñado a desconfiar de nuestra intuición. Pero aquí está la verdad. No estás imaginando cosas. ¿Te sientes desconectado de tu antigua forma de vivir? ¿Las conversaciones superficiales ya no te llenan como antes? ¿Has notado que ciertas personas o lugares te drenan emocionalmente? Todo esto es una señal de que tu vibración está cambiando. La vida te está sacudiendo para que despiertes. ¿Qué hacer? Obsérvalo sin miedo. No lo rechaces. No lo niegues. Escribe lo que sientes. Llevar un diario puede ayudarte a ver patrones en tu evolución. Confía en que no estás solo. Millones de almas están pasando por lo mismo en este momento. La transformación espiritual no es un camino fácil, pero es el único que realmente nos lleva a la verdad. Una vez que aceptas que algo está cambiando dentro de ti, el siguiente paso es desaprender todo lo que creías cierto. Desde niños nos han programado con creencias sobre quiénes somos, qué es posible y cómo funciona la vida. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte si esas creencias realmente son tuyas? ¿El éxito es solo tener dinero y reconocimiento? ¿La felicidad depende de factores externos? ¿El amor verdadero se basa en la posesión o en la libertad? Todo lo que alguna vez creíste cierto podría haber sido solo una ilusión. Cuestiona absolutamente todo. No tengas miedo de dejar atrás lo que ya no te resuena. Abre tu mente a nuevas posibilidades, incluso aquellas que antes te parecían locas o imposibles. Este paso puede ser incómodo, porque desmontar creencias significa salir de la zona de confort. Pero recuerda, todo lo que das por hecho es solo una perspectiva, no una verdad absoluta. La intuición es nuestra conexión directa con el universo, pero la mayoría de las personas la ignoran porque no pueden explicarla con lógica. ¿Te ha pasado alguna vez? Sientes que no debes confiar en alguien y después descubres que tenías razón. Algo dentro de ti dice que tomes una decisión diferente y cuando lo haces, todo encaja mágicamente. Ves repetidamente los mismos números o patrones y luego ocurren cambios importantes en tu vida. Nada de esto es coincidencia. Es el lenguaje del universo hablándote directamente. ¿Qué hacer? Escucha más allá de la mente. No todo lo que tiene sentido es lo correcto. Observa las señales. No estás solo en este viaje. El universo te está guiando. Practica la quietud. La meditación, el contacto con la naturaleza y el silencio te ayudarán a distinguir entre el ruido de la mente y la voz de tu intuición. Cuando aprendes a escuchar tu intuición, la vida deja de sentirse como una lucha y comienza a sentirse como una danza con el universo. Aquí es donde la transformación espiritual puede volverse difícil, porque significa soltar. Soltar no es solo dejar ir a personas o situaciones que ya no están alineadas contigo,
sino también soltar las versiones pasadas de ti mismo. ¿Sientes que ciertas amistades ya no resuenan contigo? ¿Sientes que ciertos hábitos o rutinas ya no te llenan? ¿Notas que ciertas creencias limitantes ya no tienen sentido en tu vida? Este es un proceso doloroso, pero necesario. No puedes convertirte en tu verdadero yo si sigues aferrado a una identidad que ya no te pertenece. ¿Qué hacer? No te resistas. Lo que se va de tu vida lo hace por una razón. Confía en el vacío. Antes de que lleguen cosas nuevas, es normal sentir un espacio vacío. No intentes llenarlo con lo viejo. Agradece lo que fue. Todo en tu vida ha servido para tu crecimiento. Bendice lo que dejas atrás y sigue avanzando. Este es el momento donde muchas personas dudan y quieren retroceder. Pero recuerda, la oruga no puede volver a ser oruga después de haberse convertido en mariposa. ¿Sientes que este mensaje está resonando contigo? Si hasta ahora esto ha movido algo dentro de ti, déjamelo saber en los comentarios. Voy a seguir con la segunda parte de esta guía práctica para la transformación espiritual, donde veremos los 3 pasos finales para integrar completamente este despertar en tu vida. Respira profundo, porque lo mejor está por venir. A medida que avanzas en tu transformación espiritual, notarás que la energía a tu alrededor comienza a cambiar. Te sentirás más conectado con la vida, pero también más sensible a lo que no vibra en armonía contigo. Aquí es donde muchas personas se estancan. No basta con despertar. Necesitas elevar tu vibración constantemente para sostener ese despertar. ¿Alguna vez has entrado a un lugar y has sentido una energía pesada? ¿O has estado cerca de una persona que, sin decir nada, te hizo sentir incómodo? ¿O por el contrario, has estado en la naturaleza y has sentido paz absoluta sin razón aparente? Todo en el universo es vibración, y tú eres quien elige en qué frecuencia vivir. ¿Cómo elevar tu vibración? Cuida lo que consumes. No solo comida, sino también información, música, conversaciones y pensamientos. Rodéate de personas que te sumen, no que te drenen. Sintoniza con la gratitud. La vibración más alta que existe es la gratitud genuina. Cada día, agradece incluso lo más pequeño. Conéctate con la naturaleza. Caminar descalzo, tocar árboles, sentir el sol, te recarga de energía pura. La clave aquí es recordar que tú eres un imán. Lo que emites regresa a ti. Si vibras en gratitud, amor y conciencia, atraerás más experiencias alineadas con esa frecuencia. Y cuando tu vibración cambia, tu realidad cambia contigo. Aquí viene una verdad que pocos quieren escuchar. La transformación espiritual no es solo luz, amor y paz. Cuanto más despiertas, más pruebas aparecen en tu camino. Y eso es intencional. Relacionamientos que se desmoronan. Situaciones que te desafían a tu núcleo, emociones antiguas que resurgen con fuerza. ¿Por qué sucede esto? Porque la transformación real requiere enfrentarte a la parte de ti que aún no está despierta. Cada desafío es una oportunidad para demostrar si realmente has cambiado o si solo es una idea en tu mente. ¿Cómo superar la resistencia? No luches contra ella. Acepta que es parte del proceso. Obsérvate con honestidad. ¿Desde dónde estás reaccionando? ¿Desde el miedo o desde la conciencia? Recuerda que nada externo tiene poder sobre ti. Solo tú decides cómo interpretas la vida. El ego intentará aferrarse a la antigua versión de ti porque teme desaparecer. Pero aquí está el truco. El ego no desaparece. Se transforma en tu aliado si aprendes a observarlo sin identificarte con él. Las pruebas no son castigos, son iniciaciones. El universo no te desafiaría si no estuvieras listo.
Una vez que has pasado por todos estos procesos, hay un momento en el que todo hace clic. Ya no te sientes perdido. Ya no te identificas con el sufrimiento. Empiezas a ver todo con más claridad. Aquí es cuando tu transformación se vuelve un regalo para el mundo. Las personas empiezan a acercarse a ti en busca de respuestas. Tu presencia se siente diferente, más liviana, más amorosa. Tu simple existencia inspira a otros a despertar. Este es el propósito final de la transformación espiritual. No solo cambiarte a ti mismo, sino elevar la vibración del mundo a través de tu propia evolución. ¿Cómo integrar este propósito? Comparte tu experiencia. No necesitas ser un gurú, solo ser auténtico. Ayuda sin esperar nada a cambio. La luz que das siempre regresa multiplicada. Sigue evolucionando. No hay un destino final en la conciencia. Siempre hay nuevos niveles de expansión. Cuando llegas aquí, te das cuenta de algo poderoso. No necesitas buscar la luz, porque tú eres la luz. Si has llegado hasta aquí, es porque tu alma ha resonado con este mensaje. La transformación espiritual no es un destino, es un viaje sin fin. Un viaje donde a veces te perderás, pero siempre encontrarás el camino de regreso. Un viaje donde habrá momentos de oscuridad, pero la luz siempre estará ahí. Un viaje donde descubrirás que nunca estuviste solo. El universo siempre te ha acompañado. Ahora dime, ¿sientes que este mensaje era para ti? ¿En qué parte de tu transformación espiritual te encuentras ahora? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber tu experiencia. Porque este viaje recién comienza. Comparte este video con alguien que lo necesite. Porque la transformación de uno es la transformación de todos.